Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a ver otro tema más relacionado con el diseño de estructuras de puentes, en este caso apoyos de puentes particulares, ¿no? Hemos visto apoyos materializados mediante elementos de hormigón. Ahora vamos a ver este tipo de apoyos que es el más usual para vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado. Los puentes de características usuales pueden ser divididos en tres elementos, ¿sí? La superestructura, sobre la cual se ubica la calzada y transitan los vehículos, constituida por una losa, vigas, etc. Los apoyos, que son los que permiten la transmisión de cargas entre la superestructura y las pilas interiores o estribos, ¿sí? Y la infraestructura. Los aparatos de apoyo van colocados entre la superestructura y la infraestructura y están destinados justamente a transmitir las reacciones del tablero al nivel de fundaciones y al mismo tiempo permitir, ya lo veremos, determinados movimientos de la superestructura, entre otros los generados por las fuerzas de frenado o por las deformaciones impuestas por dilatación del tablero por variaciones de delta T o deformaciones impuestas por contracción de fragua. Entonces, infraestructura es la parte del puente que recibe las reacciones generadas por los aparatos de apoyo, pudiendo estar constituida la misma por dos elementos componentes, como hemos mencionado en otros videos, pilas y estribos, y las fundaciones que transmiten las cargas de los mismos al suelo, que pueden ser superficiales o profundas, a través de cabezales y pilotes, por ejemplo. Hay ciertos tipos estructurales en donde no podemos hacer esta diferencia entre superestructura e infraestructura. Ya lo vimos oportunamente en los puentes tipo pórtico, donde las pilas o los jabalcones están vinculados rígidamente con el tablero. Los aparatos de apoyo entonces vinculan determinadas partes de la superestructura, permitiendo también determinados movimientos que sean evaluados necesarios en el proyecto, provocados por ejemplo por variaciones de temperatura del tablero, deformaciones por contracción de fragua, esfuerzos de pretensado sobre la superestructura o el fenómeno de fluencia lenta. En las estructuras de edificios usuales no utilizamos, por lo general, aparatos de apoyo. En estructuras prefabricadas sí se pueden utilizar y no es raro hacerlo, ¿sí? Con vigas premoldeadas de grandes luces, pero usualmente en edificios de hormigón in situ no tanto, ¿sí? Se modelan los apoyos y calculan idealizando las fundaciones como articulaciones o empotramientos, o bien empotramientos elásticos. Estas simplificaciones son aceptables cuando los vanos cargados y las cargas aplicadas son relativamente pequeñas y los esfuerzos secundarios son ignorados en los modelos y pueden ser despreciados. Por el contrario, en puentes en general, aclaro, no es el único tipo, la tipología estructural, o sea, ya les dije que hay estructuras de hormigón premoldeado, por ejemplo, que se utilizan este tipo de apoyos y también hay que tener sumo cuidado con las condiciones de apoyo y materializarlos correctamente. Entonces, en puentes en general, los modelos adoptados deben representar adecuadamente el comportamiento estructural y los apoyos reales colocados tienen que cumplir con las hipótesis de diseño adoptadas para los mismos. Entonces surgen dispositivos de apoyos metálicos, no vamos a verlos hoy, dispositivos de apoyos de hormigón, ya visto en articulaciones de hormigón, en otro video, y dispositivos de apoyo constituidos por apoyos elastoméricos, conocidos vulgarmente como apoyos de neopreno, que son los que vamos a ver hoy en forma rápida. Los aparatos de apoyo tienen como misión controlar las deformaciones que el dintel le transmite a la pila y viceversa, de forma que se puedan eliminar determinados esfuerzos que se originan en la compatibilidad de las deformaciones de los diferentes elementos componentes de la estructura, del sistema. Entonces se presenta un conjunto de cargas horizontales que sí deben ser tomadas por los apoyos y transmitidas a la infraestructura, tales como cargas de frenado de vehículos, fuerzas centrífugas, cargas incidentes del viento, solicitaciones sísmicas, entre otras, y las solicitaciones derivadas por las deformaciones impuestas. En general, en el diseño de puentes ante deformaciones impuestas se actúa en dos sentidos.
En primer lugar, mediante la colocación de 2 o más juntas de dilatación en el dintel, siempre va a haber una en cada estribo, y luego puede haber, a fin de controlar los movimientos entre dintel y pilas o estribos, puede haber más juntas intermedias, ¿sí? El caso extremo serían elementos simplemente apoyados, donde entre cada vano hay una junta de expansión, ¿sí? O puentes continuos como el de abajo, donde hay articulaciones generadas por las vigas Herbert. Yendo al tema que vamos a hablar hoy, apoyos elastoméricos, se trata de apoyos flexibles construidos con materiales sintéticos, se los conoce como apoyos de neopreno. Estos apoyos están formados por un conjunto de placas de elastómeros asociados a un conjunto de placas de acero por medio de adhesivos. Las placas de elastómeros pueden ser de caucho natural o sintético, neopreno. Los cauchos sintéticos, entre los que se encuentra el neopreno, son un producto derivado de la industria del petróleo. Acá vemos el corte de un apoyo armado, ya veremos cómo se constituye, donde hay capas de neopreno y capas de acero intercaladas vulcanizadas. El caucho sintético tiene las cualidades elásticas del caucho natural, pero tiene una mejor resistencia que aquel contra la corrosión y envejecimiento, especialmente en los procesos de oxidación acelerada ante la luz y la intemperie. El módulo de elasticidad del neopreno es medido en ensayos rápidos de compresión de placas de dicho material. Se observa que el módulo de elasticidad del neopreno no es una constante, pues varía con la forma de la placa. Se denomina factor de forma de una lámina de neopreno a la relación entre el área comprimida del apoyo, A por B, y el área lateral de la lámina, el perímetro. Entonces el factor de forma S sería A por B, superficie, dividido el perímetro. 2A más B por HN, donde HN es la altura de la lámina. Entonces, los apoyos elastoméricos armados tienden a subsanar un problema que tendrían si fueran de un espesor de neopreno importante, en donde las deformaciones transversales generarían asentamientos verticales que no estarían fuera del rango admisible. Entonces, están constituidos por un bloque constituido por capas de neopreno sunchados por chapas de acero. Las capas de neopreno tienen espesores que usualmente rondan los 8 milímetros, separadas por chapas de acero con espesores de entre 2 y 3 milímetros. La capa superior e inferior van recubiertas como protección por una capa de neopreno de 2 milímetros. Por eso en la foto anterior vieron que la cara superior, inferior y laterales son capas de neopreno. El efecto que generan las chapas es reducir sustancialmente los acortamientos verticales y permiten aceptar, por tanto, mayores tensiones de compresión en el material. La fabricación de estos apoyos, son apoyos con determinadas marcas comerciales que uno puede ver los catálogos y obtener las características principales para su diseño. Entonces los apoyos elastoméricos armados están compuestos por múltiples láminas de material elastomérico separados por placas de acero. Tanto las dimensiones del apoyo como el número de capas de neopreno y su espesor, e igualmente el número y espesor de las placas, serán dimensionadas en función de las cargas a ser transmitidas a la infraestructura. Acá vemos el esquema de una viga premoldeada, apoyado sobre una viga de apoyo del pilar, un dado de hormigón de segunda etapa enrayado y en negro lo que sería el apoyo de neopreno por el cual se transmiten las cargas. La dimensión mayor del apoyo se toma normal al eje de la viga y la dimensión menor paralela al mismo para permitir materializar mejor una articulación. Esta es una foto de un puente postensado, un puente de viga postensado, donde abajo de cada viga están los apoyos correspondientes. El elastómero se clasifica según su dureza Shore. Los grados son 50, 60 y 70. El más usual, más utilizado es 60. La norma ASTO o el código ASTO 2012
e indica que la dureza Short 70 no es admisible para apoyos elastoméricos armados, ¿sí? Porque a mayor dureza el material presenta mayor tendencia a la acumulación de deformación permanente por fluencia lenta. En cuanto a los esfuerzos a verificar en el apoyo armado, tenemos en el neopreno tensiones de corte y tensiones de compresión, y en las chapas de acero tracción biaxial. Como ventajas de los apoyos elastoméricos tenemos la economía, facilidad de fabricación, bajo costo relativo del material, una alta posibilidad de controlar la calidad de los materiales componentes, efectividad como transmisor de cargas, o sea, para cargas de compresión absorbe las irregularidades de las superficies de contacto en forma bastante eficaz, es eficiente para tomar estas tensiones de compresión y respecto a las cargas horizontales se deforma rápidamente desde el comienzo del movimiento de las vigas. Tiene un bajo costo de mantenimiento, no hay necesidad de limpieza ni de lubricación. Como desventaja, la vida útil del apoyo es menor a la de la superestructura. Entonces, esto exige prever en el proyecto de la misma su recambio. Y esto va a implicar, como vimos en Puente Viga, que las vigas riostras de los extremos, ¿sí?, tengan que ser dimensionadas para la situación de cambio de apoyos y no para otra situación de cargas, ¿sí?, estimando diferentes posiciones de los gatos para levantar el puente y hacer el recambio de los mismos. Entonces, la deformación del apoyo bajo cargas verticales, lo observamos que si fuera un solo bloque de espesor de neopreno importante, la deformación bajo carga sería significativamente, deformación vertical sería importante. Al colocar las láminas, sunchamos las capas de neopreno y se reduce significativamente esta deformación. Son los apoyos más empleados para cargas pequeñas y medias, de hasta 500 toneladas, permiten desplazamientos de 4 a 6 centímetros, su capacidad de giro puede alcanzar hasta el 2% y son muy utilizados para puentes viga y puentes losa, por ejemplo. Los conceptos básicos están en general, como hemos dicho anteriormente, constituidos por planchas de elastómero alternados con chapas de acero vulcanizados con la goma. Entonces, en general el espesor de las capas de neopreno dijimos que era de 8 milímetros, puede ser algo menor, ¿sí?, colocando hasta 7 capas como máximo. Un parámetro importante, que hasta ahora no hemos mencionado para el diseño de estos apoyos, es el módulo de elasticidad transversal del elastómero, G, en unidades kilo-centímetro cuadrado, que relaciona la fuerza horizontal aplicada al apoyo con el desplazamiento horizontal que experimenta el mismo. Ese desplazamiento horizontal, o la resistencia al mismo, presenta una característica particular. Varía linealmente hasta un cierto valor a medida que aumenta la carga, para entrar luego claramente en un rango no lineal y crecer mucho más rápido con el aumento de la carga. Entonces, para evitar esta incursión en el campo no lineal, se fija un valor de G, para el valor de G, un valor máximo que depende de la velocidad de aplicación de las cargas. Para cargas de acción lenta se toman valores entre 8 y 12 kilos por centímetro cuadrado, en tanto que para cargas de rápida acción instantáneas, como frenado, viento o sismo, se puede tomar G entre 16 y 24 kilos por centímetro cuadrado. Para que el funcionamiento del apoyo sea correcto, no se debe producir el deslizamiento de la superestructura sobre el neopreno, ni tampoco el del deslizamiento del apoyo sobre la subestructura. Las máximas presiones verticales se limitan usualmente a 150 kilos por centímetro cuadrado. En cuanto a la coexistencia con momentos, ¿sí?, fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos, tenemos que aclarar que el giro admisible generado por un momento, ¿sí?, supongamos que es un delta de 1, debe ser menor que la deformación axial generada por la fuerza axial, delta E. Entonces, el desplazamiento delta E debido a la carga vertical tiene que ser mayor que el desplazamiento delta de epsilon 1 debido al giro del apoyo generado por un momento. De esta forma nos aseguramos que bajo ninguna hipótesis de cálculo existe una descompresión del apoyo.
Yo no lo aclaré y estamos acostumbrados en el enfoque de diseño del RFD a trabajar con cargas últimas, cargas mayoradas. Para el diseño de los apoyos se trabaja con cargas de servicio, no mayoradas. ¿Sí? Entonces, diseño del apoyo, características, en la dimensión en el eje de la viga la llamamos B, normal al eje de la viga omega, el espesor T sub T. Entonces, el ancho máximo es el ancho de viga menos 2 centímetros. Por otro lado, la dimensión B máxima, ¿sí? Perdón. La dimensión ortogonal omega máxima es mayor que 15 centímetros o 5 veces el espesor y menor que B. Y la altura del apoyo tiene que estar entre 1 centímetro y omega sobre 5, como relaciones orientativas. Acá lo vemos graficado, B estaría en la dirección del eje de la viga, omega sería ortogonal. En cuanto a las cargas verticales, diferenciamos las cargas debidas al peso propio, P sub G, y las cargas derivadas a las sobrecargas, P sub Q. Con la nomenclatura de los reglamentos nuevos sería P sub D y P sub L. Entonces, PG la asociamos con cargas de peso propio, cargas del tablero, vigas principales, vigas riostras, y a P sub Q con las sobrecargas generadas por los vehículos o bien las cargas que define el código de diseño de puentes, como aplanadoras, muchedumbre y sobrecarga en veredas, ¿sí? Que son cargas ficticias que intentan simular, como ustedes saben, las cargas que van a generar el tránsito luego sobre el mismo puente. Cada código o reglamento establece un patrón de cargas a aplicar, que entre otras cosas depende de la tipología, la longitud, el ancho, etcétera, del puente. Entonces Q sería PG más PQ, la máxima carga de servicio, y la reacción de apoyo B sería la carga total Q sobre 2, si es simplemente apoyado, dividido N vigas. Entonces el esquema sería el que vemos. La reacción de apoyo sobre uno de los apoyos de neopreno sería B igual a Q sobre 2 por N vigas. La tensión de compresión en el neopreno es B sobre omega por B, la superficie. Se trabaja usualmente con tensiones en el neopreno entre 70 a 120 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, fijando una tensión sigma, se puede despejar, estableciendo una dimensión B, el ancho omega, ¿sí? Determinar la tensión admisible sigma. Si adoptamos el valor de B, obtenemos omega. A ese predimensionado debemos realizar las siguientes verificaciones. Máximo corrimiento delta L, máxima deformación del espesor y la posibilidad de deslizamiento que tenemos que evitar. La primera, máximo corrimiento, es el delta L es producto por la variación de longitud de la viga debido a acciones térmicas, acciones estáticas, frenado y o relógicas contracción o afluencia. El máximo corrimiento delta L debe ser menor que el 50% del espesor T. Entonces la tangente de gamma máxima igual a delta L sobre T menor o igual que 0,5. Con respecto a la variación de temperatura delta T va a generar un delta L1 igual a la longitud de la viga sobre 2 por alfa por delta T. El valor total de la sumatoria de las deformaciones delta LT es delta L1 más delta L2, donde delta L2 es la deformación horizontal asociada por la fuerza de frenado. Acá vemos la distorsión de un apoyo. Respecto de la fuerza de frenada, nuevamente tenemos que recurrir al código o reglamento de puentes que estemos utilizando. A modo de ejemplo, el viejo reglamento de vialidad nacional establecía los siguientes valores. Dos opciones. F1 es 0,15 por el peso de aplanadoras de una aplanadora tipo 30 toneladas por el número de fajas. O F2, 1 sobre 25 avos de la carga de la muchedumbre compactas por la superficie de calzada. La mayor de ambas, ¿sí? Y la FI sobre cada apoyo sería F sobre 2 por el número de vigas. G0 es el módulo de deformación transversal del neopreno, depende del material empleado. Como dijimos, función de la dureza York.
que sería la resistencia que opone el neopreno a la penetración de una aguja. Su valor se determina a una temperatura de 20 grados centígrados. Para dureza York 50, G0 vale 8 kilos por centímetro cuadrado, para 60 vale 11 kilos por centímetro cuadrado, y para dureza York 70, G0 vale 15 kilos sobre centímetro cuadrado. G0 se mide como la tensión sobre la distorsión, es decir, una fuerza F sobre el área BW, ¿sí?, dividido la distorsión delta L2 sobre T. Cuando la temperatura desciende por debajo de 0 grados, el apoyo tiende a rigidizarse y a falta de datos podríamos multiplicar los valores vistos de G por un factor que es 1 menos T sobre 25, donde T es negativo para valores por debajo de 0 grados. Despejando tenemos que delta L2 es F, la fuerza de frenado máxima, por T sobre G0B por W. El corrimiento total delta L es la sumatoria de ambos y debe verificar que la tangente de gamma, delta L sobre L, sea menor o igual que 0,5. Para cargas instantáneas se acepta un valor algo mayor, menor o igual a 0,7. En cuanto a la deformación del espesor de la capa de neopreno, dijimos que es un inconveniente, hay que hacer una verificación. Debe ser menor que el 15% del espesor total. La deformación del espesor depende de la dureza del material, de la carga unitaria y de una variable que hablamos anteriormente que se llama factor de forma. Para verificar esta deformación existen ábacos para cada dureza, a los cuales ingresamos con los valores de carga unitaria Q igual a B, la carga sobre omega por B, el área del apoyo, y el factor de forma T, que es omega por B, el área, sobre el perímetro, 2 omega más B por T, la altura. Ingresando con la carga unitaria y el factor de forma, determinamos la deformación. Se pueden presentar dos casos, ahora vamos a ver el ábaco, uno de los posibles ábacos, luego de ingresar al mismo. Si las dimensiones adoptadas verifican que delta L es menor que el 15% de T, para cualquier dureza es conveniente elegir la dureza más baja para tener menor deformación permanente. Si ninguna dureza cumple, entonces debemos redimensionar el apoyo y modificar las dimensiones en planta omega o utilizar neoprenos armados, que es lo que generalmente ocurre. Entonces acá tenemos un gráfico en ordenadas, tenemos la variable K, que sería Q sub B sobre omega B, y hay curvas con factores de forma. Entonces, ingresando por K y cortando la curva correspondiente del factor de forma, 3, 2,5, el que sea, bajamos luego al eje de abscisas y determinamos la deformación porcentual, cuyo límite, como dijimos recién, es 15% de T. La restante verificación que nos queda por hacer, la verificación al deslizamiento. Debido a las fuerzas horizontales, el apoyo de neopreno sufre una distorsión en su altura. Según vimos, la misma no debe superar el límite de tangente gamma menor que 0,5. Esto constituye la verificación del corrimiento máximo. Vimos en una de las fotos que es el fenómeno que se produce. Adicionalmente, el neopreno tiene que ser capaz de transmitir esta fuerza sin deslizar sobre el apoyo. La verificación que hacemos para controlar esto es el cálculo del corrimiento admisible sin deslizamiento delta que soporte el apoyo. Delta es igual a 0,2 por P sub G por T, el espesor, dividido B por BW, por una variable X que ahora vamos a ver sobre la tabla, dividido el módulo de elasticidad transversal G0. El factor X depende de la temperatura mínima, va de 1,90 a 1,75, a la cual está expuesto el apoyo, y haciendo esa verificación debe cumplirse que delta sea mayor que el delta L. En caso contrario se va a producir deslizamiento y para evitarlo podemos adoptar un menor valor de G utilizando un material de menor dureza, entre otras variables, ¿no? Asimismo, para evitar el deslizamiento entre las caras de la viga y la pila, tiene que cumplirse con un cierto valor mínimo de compresión permanente, es decir, para la reacción mínima factible que le transmite la viga al apoyo, cuando el puente esté descargado, ¿sí?, debido al peso propio nada más, sigma igual a
B mínimo sobre omega por B, el área, debe ser mayor que 20 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Las características del acero de las chapas: el acero empleado tendrá un límite elástico no menor que 2.400 kilos por centímetro cuadrado y una tensión de rotura no menor a 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Vemos en la foto el dado de apoyo y el hormigón de segunda etapa sobre el cual se vincula a la pila. El dado de apoyo se ejecuta en una segunda etapa, por eso lo llama hormigón de segunda etapa, para lograr una perfecta nivelación. Se sugieren resistencias características para ese hormigón no menores a 300 kilos por centímetro cuadrado, con mínimo de áreas de 5 centímetros mayores a cada lado del apoyo, ¿sí? Y una altura no menor a 6 centímetros. Acá vemos un ejemplo de una viga premoldeada con el esquema del apoyo, el hormigón de segunda etapa y el apoyo. ¿Sí? Este hormigón de segunda etapa tiene que ser perfectamente horizontal para lograr un apoyo correcto. Y finalmente vamos a hacer un comentario brevísimo sobre apoyos de neopreno anclados. Se utilizan estos apoyos en las siguientes situaciones. Cuando la superestructura tiende a deslizar por encima del apoyo, o sea que la fuerza H que tiende a deslizar sea mayor que mu, el coeficiente de rozamiento entre la superestructura y el neopreno por N, N sería la fuerza vertical asociada con H naturalmente, o cuando las tensiones verticales medias de compresión sobre el apoyo estén comprendidas por debajo de 20 kilos por centímetro cuadrado, entre 10 y 20 kilos por centímetro cuadrado. Consisten, como vemos en el dibujo, en incorporar al apoyo de neopreno en sus partes inferior y superior placas de acero de espesor mayor a las cuales se sueldan pernos del mismo material que se anclan en la superestructura y las pilas de apoyo, debiendo cumplir en su diseño las restantes limitaciones de los apoyos que hemos visto: giro y distorsión. ¿Sí? Bueno, con esto termino esta presentación muy breve del tema, una introducción simplemente. Los espero en el próximo. Gracias.